Mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta, un análisis de la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas y esta que da cuenta del acontecimiento político que por supuesto tiene otras connotaciones. La verdadera cumbre será la de los pueblos, dice Granma en su titular principal, con una imagen, con un logo de lo que significa este encuentro de los pueblos en Los Ángeles, la cumbre de los pueblos en Los Ángeles, California, que dice aquí hará confluir a los movimientos políticos sociales de América Latina y una amplia participación de diversos y diferentes sectores de los Estados Unidos. Es lo que se destaca a propósito de esta cumbre que ya dijimos no es ni cumbre ni es de las Américas, en la que el mandatario estadounidense Joe Biden ha invitado a sus homólogos de la región. Algunos van genuflexos, sin criticidad alguno, y otrito que otro por ahí a pasearse por Los Ángeles. Ya veremos más adelante o mañana en detalle quiénes se fueron a pasear por allá, que no fueron precisamente a la cumbre, sino que se tomaron toda la semana para darse una vueltita por ahí y de paso pasan por Miami a visitar sus negocios, sus cuentas, sus propiedades y también pasarán por los paraísos fiscales. ¿Ya se imaginan de quién hablo? Pues sí, precisamente de él. Les dejo ahí con la duda también a quienes no se dan cuenta de quién estamos hablando. Últimas noticias de Caracas en este miércoles 8 de junio, titula Maduro inicia en Turquía la gira euroasiática. El mandatario arribó este martes a la ciudad de Ankara. ¿Qué más dice aquí la información? Me llena de alegría iniciar esta gira en las tierras de la hermana nación turca, expresó el presidente en su cuenta personal y oficial de Twitter. Maduro agradeció el cálido recibimiento y el cariño demostrado y manifestó estar seguro que se consolidarán los lazos entre ambos pueblos. Una importante gira para también retomar algunos de los proyectos, planes, convenios, intercambios, por supuesto, en la lógica de lo que más abajo se destaca aquí. Diplomacia de paz en acción. Aquí tienen ustedes. El presidente Nicolás Maduro llegó ayer al aeropuerto internacional Esenboga en Ankara con el propósito de reforzar las relaciones de paz e integración con Turquía y otras naciones del mundo. En la gira euroasiática, el mandatario está acompañado por la primera combatiente Cilia Flores. Ahí tienen la fotografía. Como menciono, es parte de la diplomacia de paz en acción, como se titula ahí, y que efectivamente da cuenta de un momento muy importante y particular para Venezuela. En el costado derecho hay otra fotografía que no está precisamente en las portadas de otros medios. Prácticamente ha desaparecido el tema, pero dice una caravana de al menos 10.000 latinoamericanos y africanos, entre los que se encuentran unas 120 mujeres embarazadas, siguió ayer su camino iniciado el lunes de Tapachula rumbo a Estados Unidos. Hubo lluvia, hubo problemas con el abastecimiento, con atención por el clima, pero la marcha y la caminata hacia Estados Unidos continúa. Y en la parte superior, la cumbre de los pueblos se instala hoy en Los Ángeles. Será el verdadero evento político, dijo Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Habrá ponencias, conciertos e intercambios a cargo de las organizaciones estadounidenses. Pasamos al Universo de Guayaquil, que al menos por fin pone una noticia importante para la población. El aceite es 83% más caro por el repunte mundial de la inflación. Claro, el problema ahorita del Ecuador ha sido la guerra. El único problema que tiene el Ecuador es que la guerra, cuando desaparezca, cuando se acabe la guerra entre Rusia e Ucrania, vamos a ver si ese es el problema real y si efectivamente bajan los precios. Porque parecería que ahora todo se tapa con la guerra. Incluso este y otros diarios, incluso el canal Ecoavisa, llegó a decir que la desnutrición crónica se acentúa, la desnutrición crónica infantil se acentúa por la guerra en Ucrania, como si en un mes o 2 meses ya efectivamente el impacto sería brutal. ¿Qué dice además aquí? Algunas panaderías del país venden 5 panes a $1 y ya no 7 como antes, porque el producto en su versión popular cuesta 20 centavos. Ahí está. Y anoche se aprobó la ley sobre el uso legítimo de la fuerza. Ha sido una ley polémica. El presidente Lasso contento, feliz de que ya pueda reprimir. 3 artículos de esa ley evidentemente también dan paso para que la policía pueda reprimir a las
protestas sociales con el uso progresivo de la fuerza, pero obviamente esta ley fue aprobada con un alto número de votos, más de 100 en la asamblea, con votos de casi todas las organizaciones, salvo algunos de Pachacuti y uno que otro independiente, pero la ley se aprobó. ¿Polémica? Sí. Y al costado derecho, aluvión en Quito obliga a realizar una evacuación. Ya, eso es como que normal. Si tenemos en la capital de los ecuatorianos al señor que usurpó el cargo y que es parte de la línea oficial del gobierno de Guillermo Lasso, ¿qué pueden esperar más del alcalde de Quito? Ya pasó el 31 de enero con ese aluvión en la Gasca que pudo haberse prevenido, pero ahora igual. 31 habitantes debieron salir y dejar sus casas luego de la afectación que sufrió el lunes del barrio Manuelita Sáenz. ¿Qué hace al respecto el municipio? Pues casi nada. Así es. Vamos a la tercera de Chile. Principal titular, poder adquisitivo de los chilenos retrocede. Remuneraciones reales anotan su mayor caída en casi 30 años. Lo que se destaca aquí a propósito de la situación económica, porque además hay otras de carácter económico que dan cuenta de la situación actual de Chile. Banco Central sube la tasa de interés a 9% y advierte que riesgos de inflación siguen siendo elevados. A eso explica lo que dice el titular del costado derecho, es decir, que se cae el poder adquisitivo de los chilenos. Y también la fotografía de Gabriel Boric, que ya se encuentra en Norteamérica, los bilaterales que prepara Boric en la Cumbre de las Américas, la sigilosa cita con Biden y dudas sobre Bolsonaro, dice la tercera de Chile. Y Milenio, a propósito de, obviamente, lo que tiene que ser el tratamiento adecuado, puntual del tema de la cumbre, de la supuesta cumbre, dice: instala México 4 líneas de contención de migrantes hacia Estados Unidos. Sedena, Marina y Guardia crean muros en Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Frontera Norte con 28,000 elementos. Los informes del Ejército en mesas de la seguridad. Y aquí al costado derecho, la sonrisa del subsecretario Brian Nichols. Las ausencias no debilitan la cumbre. Seguirá una muy buena relación, dice el señor. Claro, relación en función de sus intereses, pero de ahí no. Y acá abajo una fotografía de la imagen que dio la vuelta al mundo cuando colapsa un puente colgante en Cuernavaca, donde se encontraba un alcalde. Y este video dio la vuelta al mundo cuando justamente pasaba el alcalde, el puente colapsa. Por suerte no era muy alto el puente colgante, máximo 1,5 metros, 2, a lo mucho, y cayeron, y por suerte no hubo contusiones ni afectaciones graves para las personas. 7 personas heridas dejó el desplome de un puente colgante en el paseo ribereño de Cuernavaca, cuya rehabilitación costó 3,4 millones de pesos. Justo cuando cruzaban el presidente municipal José Luis Uriostegui, su esposa y la comitiva, al final culparon a un hombre por brincar, pero un puente colgante hecho en esta época parece que no aguanta ni el mínimo peso, hecho por los pueblos ancestrales originales, dura siglos y no se han caído, pero este se cayó en el primer paso, cuando apenas se lo inauguraba. Imagínense si tenía una altura mucho más grande, digamos, por encima, por donde estaban cruzando en la parte más alta, esto habría sido una tragedia lamentable. Pasamos entonces a los portales informativos y aquí da cuenta Telesur que el canciller ruso tratará en Turquía la situación de Ucrania. Rusia y Turquía intentan evitar una crisis de desabastecimiento debido al bloqueo de millones de toneladas de trigo en los puertos ucranianos. Esto es lo que se está tratando en Turquía. Y en el costado derecho más información. Presidente cubano ofrecerá un mensaje a la sociedad civil. Colisión de un tren en Irán deja al menos 17 muertos y parlamentarios ecuatorianos aprueban el proyecto sobre el uso progresivo de la fuerza por parte de la policía y las Fuerzas Armadas. Tema polémico, como digo, que traerá larga cola. Y aquí un titular que además de risa da cuenta de la hipocresía, de lo descarados que son algunos funcionarios estadounidenses cuando hablan de periodismo. Blinken, el secretario de Estado, el señor Anthony Blinken, acusa a Cuba, Venezuela y Nicaragua de criminalizar el periodismo. Lo dicen ellos que tienen secuestrado prácticamente a Julian Assange. Ellos, precisamente, los que
tratan de criminalizar a quien difundió noticias de las barbaridades, de los delitos de lesa humanidad cometidos por los Estados Unidos. Ellos son los que acusan a otros países. Pero claro, ellos no criminalizan a los periodistas en América Latina, ellos los cooptan, los compran a través de ONGs, les financian sus programas, les cambian el relato, les vuelven no tan independientes como parecería, sino que se vuelven sumisos al poder. El señor Blinken debería ir a otro lado a hablar de estas cosas, porque por acá eso ofende, sobre todo teniendo a Julian Assange secuestrado como lo tienen en Gran Bretaña, y para lo cual piden además se lo extradite a los Estados Unidos. El señor Blinken, con un poquito de vergüenza en la cara, vaya a dar consejos a otra parte. Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe, destaca lo que será la postura de México en la denominada y fracasada Cumbre de las Américas. El canciller mexicano Marcelo Ebrard asistirá a la cumbre y pedirá levantar el bloqueo a Cuba. Ojalá se hagan eco otros mandatarios y le digan en la cara al señor Biden y al señor Blinken, el señor Biden, que efectivamente si van, por lo menos no pasen la vergüenza de quedar callados frente a las atrocidades que se cometen contra los pueblos de Venezuela y de Cuba, fundamentalmente en cuanto al bloqueo tenaz que se vive ahí. Más información de América Latina ustedes pueden observar ahí. No se olviden que además desapareció de escena el caso del ministro dominicano. Se tiene varias versiones y aquí en la parte central hay algo de eso, pero no se ha destacado el tema. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática. Telesur trae a tu pantalla todo sobre el acontecer político, social y cultural del gigante sudamericano. Nesta edição vamos dialogar com o presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, Pedro Augusto Pinho, sobre a tenebrosa ideia de privatização da Petrobras. Não percam Latitude Brasil. Latitud Brasil, con Beto Almeida. Hoy, solo por Telesur. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomoon. Viajeros del saber, el futuro es hoy. Un niño menor de 2 años no debe consumir nunca ninguna bebida azucarada, refresco, jugos, incluso jugos naturales. No deben consumir ninguna bebida endulzada, solamente agua y leche. Entrevista con Aisa García desde Guía tu Cuerpo. Sábado. Solo por Telesur. Regresamos, estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que analiza el comportamiento y el tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. Saludos a quienes nos sintonizan a esta hora, por ejemplo, en Venezuela. Buena atención y buena sintonía para quienes nos localizan, además, a través de esta señal, en la perspectiva de analizar al periodismo latinoamericano y mundial.
En Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris anunció una inversión privada de 3.200 millones de dólares para frenar la migración en Centroamérica. 3.200 millones. La funcionaria reapareció en el marco de la 9ª Cumbre de las Américas con un ofrecimiento gestionado horas antes con empresarios de su país. Harris anunció 3 proyectos de inversión privada bajo el nombre de Cuerpo de Servicio Centroamericano. Ha sido lanzada la iniciativa en ausencia de varios presidentes de la subregión que no asistirán al encuentro. Los fondos privados serán administrados, imagínense por quién, por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID. Aunque los voceros gubernamentales aseguran que la iniciativa respalda la estrategia de Washington para abordar las causas de la migración, los programas y el monto distan mucho de lo acordado por la vicepresidencia con los gobiernos de los países implicados, tal como lo recordó el presidente de México, Manuel López Obrador. No se olviden que, por ejemplo, solamente el muro de contención hecho por el señor Trump costó 15.000 millones de dólares y ahora la señora Harris quiere nada más que 3.000 para ayudar. Escuchemos. Eso es lo que no aceptamos, ese doble rasero. 5 años y no han podido los legisladores estadounidenses autorizar 4.000 millones para enfrentar en atención a las causas el fenómeno migratorio. Y autorizan o disponen de 35, 40 mil millones de dólares para armamento, para la guerra. Sí, efectivamente, 40.000 millones en menos de un mes aprobaron para mandar armas, material bélico a Ucrania, para contener la migración. ¿Cuánto? 3.000 millones y efectivamente no sabemos cuándo llegarán a Centroamérica. Vamos a Sudamérica. En Ecuador, la Asamblea Nacional aprobó este martes la ley que regula el uso legítimo de la fuerza con carácter excepcional por parte del Estado. En un segundo debate y con 104 votos a favor y 19 abstenciones, el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza para agentes de policía, Fuerzas Armadas y del sistema penitenciario, que entre otros objetivos ha sido propuesto para proteger a los ciudadanos del auge de la delincuencia que agobia a la nación sudamericana. A partir de ahora, el presidente Guillermo Lasso tiene 30 días para pronunciarse. Aunque los legisladores oficialistas celebraron la resolución, los representantes parlamentarios del movimiento indígena, Pachacutic, entre otros, expresaron su preocupación por algunos artículos que aluden a la actuación de la fuerza pública en las protestas sociales. Y sobre esta ley veamos el siguiente comunicado publicado por lo que mencionábamos ya, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, que en lo fundamental dice, vamos a leer lo fundamental para no repetir todo, pero dice: es lamentable que esta ley se haya aprobado también con el voto de varios asambleístas de la bancada de Pachacutic, ante acciones que rechazamos, pues deja en el olvido los abusos, asesinatos y vulneraciones a los derechos humanos que la fuerza pública hizo contra la población civil en octubre del 2019. Esto socava y puede impedir el acceso a la verdad, la justicia y la reparación. Y lo que menciona además es que se aprobó con los artículos 23, 24 y 25 que hacen referencia al uso de la fuerza en manifestaciones o protestas sociales. Por ello, con anticipación manifestamos a la Asamblea Nacional que la votación se debía realizar sin este capítulo, que fue parte del debate de lo ocurrido el día de ayer, que se votara por capítulos para evitar que estos artículos en particular tuviesen el voto de la mayoría, porque lo que mencionan otros, incluso algunos de Pachacutic, es que en general la ley no era necesaria porque ya existe en el Código Penal Integral y en la Ley de Seguridad, pero estos 3 artículos, polémicos por supuesto, fueron los que dieron paso a que no se votara por capítulos y se hiciera un voto global. Pero bueno, ahí está. En Perú, el primer ministro Aníbal Torres denunció un acto realizado este martes que todavía existe un plan organizado y preparado por el Congreso en conjunto con grupos mediáticos para sacar al presidente Pedro Castillo del poder.
El premier peruano también agregó que persisten los intentos de desestabilización contra el gobierno y cuestionó las intenciones del Parlamento al imputar errores de terceros al mandatario nacional. El primer ministro reiteró la importancia de frenar las acciones desestabilizadoras, concienciando a la ciudadanía sobre la existencia de estos planes. Los mismos que, según el primer ministro, no solamente existen en el país, sino también en otras naciones latinas que han sido víctimas de los movimientos de la ultraderecha. Escuchémoslo. Lamentablemente existe un plan. Todo evidencia que existe un plan político, mediático, fiscal y judicial para desacreditar, para sacar al presidente elegido democráticamente en las elecciones. O estamos con la democracia o estamos en contra de la democracia. Los que quieren llegar al gobierno pues tranquilamente pueden postular a las elecciones y no planificar por una vía reñida, por una vía inconstitucional, pretender acceder al gobierno. Y más al norte, en Colombia, este martes fue asesinada en Cali Jesucita Moreno Mosquera, una lideresa del Chocó a quien se le conoció en todo el país como Doña Tuta. De acuerdo con la información confirmada por organizaciones de derechos humanos, Jesucita Moreno fue asesinada en la capital del departamento del Valle del Cauca cuando se dirigía a recoger un encargo para una celebración familiar. Doña Tuta enfrentó el conflicto armado que devasta el territorio desde el Chocó, desde su comunidad en Nomaná, en San Juan. La lideresa ya había sido víctima de atentados y montajes judiciales precisamente por su incansable trabajo comunitario. Y ahora veamos la siguiente información publicada por la cadena Hispan TV a propósito del arresto domiciliario de 5 días al presidente de Colombia, Iván Duque, por no acatar una decisión judicial que ustedes no ven en las noticias. Esto no es noticia, pero si hubiese sido Pedro Castillo o Boris o Fernández o Luis Arce, sería titular en todos los medios. Veamos lo que dice Hispan TV. Según la orden judicial ratificada en 2020, el presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas tenía la misión de designar un comando especial de la fuerza pública en un plazo de 1 año para preservar el Parque Nacional en cuestión ante delitos ambientales, pero hasta la fecha no se ha cumplido la orden. Publica El Tiempo. Sobre la importancia de esa zona, El Debate señala que el parque está conformado por 5 picos nevados, ubicado en un área estratégica y protegida, donde hay ecosistemas de páramos y bosques, así como 3 volcanes, además de contener un potencial hídrico con más de 100 microcuencas abastecedoras de acueductos, lagos, lagunas, represas y aguas subterráneas. El fallo, tal como relata El País, se produjo luego de que hombres armados amenazaron a los campesinos y funcionarios del parque. Además, en noviembre de 2019, fue asesinado allí un líder ambiental reconocido en la zona por defender el desarrollo de un corredor ecológico local. La Vanguardia ve poco probable que Duque cumpla con el arresto domiciliario, puesto que de acuerdo con la Constitución colombiana, el fuero del presidente es absoluto. Además, cualquier acción debería ser remitida a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, sin importar si son asuntos administrativos o penales. Para The Washington Post, los colombianos están hastiados de la clase dirigente, en especial luego del gobierno impopular de Duque, y eso lo demostraron el 29 de mayo con su voto por el cambio, lo que augura un giro radical en Colombia. Bueno, ponen la foto de de Petro y Francia Márquez en la nota de Washington Post. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Si están hastiados de la clase política, precisamente es Gustavo Petro y Francia Márquez los que combaten a esa clase política. Y continuamos en Colombia porque la ONG Temblores registró 161 casos de violencia policial en los primeros 4 meses del año, con una media de 1,3 diarios. Y además la ONG recogió denuncias de 7 homicidios, 8 actos de violencia sexual y 9 montajes judiciales. Un informe presentado este lunes, el primero de 4 que lanzarán durante el año 2022, analiza los casos registrados entre enero y abril del presente año por la plataforma Grita, que recibe, verifica y registra hechos de violencia policial en Colombia. Estos 161 casos dejaron un total de 299 víctimas o personas afectadas y se dividen en 67 casos de agresión física, 23 personas heridas, 67 retenciones, 8 casos de violencia sexual, 15 casos de violencia verbal y 9 montajes judiciales y además 7 casos de violencia homicida.
En México, los padres, madres y amigos de los 43 normalistas de Ayotzinapa han logrado un acuerdo que les permitirá revisar los expedientes de la 8ª Región Naval relacionados con la noche de Iguala, la noche dramática de lo que ocurrió en aquel entonces. Un plantón en el exterior de la sede militar en reclamo de respuestas por la desaparición entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 de sus hijos valió para que los padres de los normalistas fueran citados a la base naval de Acapulco el próximo 27 de junio a las 11 de la mañana. Allí se producirá el primer acercamiento a estos archivos insistentemente reclamados por los familiares de los 43 jóvenes. Después de 8 años recién empiezan a conocer de cerca y con los documentos en la mano lo ocurrido esa noche y la actuación de las fuerzas militares de aquella región. Y cerramos con el siguiente video. El volcán Bulusan hizo erupción este fin de semana y provocó la evacuación de varios pueblos del este de las Filipinas. Veamos. Pagkano magpapigos, mag-CR, tapos minsan, nalilipas mo ang kaon, kaya direct na pamilya na. Hasta aquí llegamos. No se olvide que en cada jornada algo siempre quedará pendiente. Pero